Hola a todos, les voy a exponer mi proyecto. Vamos a empezar por el Model Factory y yo soy Elizabeth Rodríguez. Primero les quiero contar que mi proyecto es una editorial. La editorial crea procesos literarios. ¿Y a qué me refiero con esto? Cada vez que un cliente llega, le damos las opciones de publicar su libro. Entonces, primeramente, este es el domain. El domain son todas las cosas que nosotros como expertos o dueños de la empresa vemos, lo que nosotros tenemos como algo importante o algo que es necesario para que nuestra empresa funcione. Hay operaciones como las que son implementar el modelo, que es, se puede decir, la operación más importante porque esto en el Eclipse va a hacer que funcione y se unan eh, las partes del proyecto. Primeramente está el domain. El domain tiene todas las clases necesarias para realizar un proceso literario y para determinar procesos internos de la empresa. Entonces, acá se tienen 6 cosas o 6 clases que fueron elegidas para crearle CRUDs y crearle operaciones que son necesarias para nuestra empresa. Entonces, por ejemplo, siempre tenemos operaciones de autor, de factura, subcontratado, libro, proveedor y reserva de los libros. Entonces, estas son las clases como en las que nosotros nos vamos a basar para realizar los CRUDs y realizar las operaciones en el UI. Bueno, a continuación se puede determinar el containment de las relaciones del domain donde están unidos. El problema es que pues no se ven muy bien porque hay muchas uniones entre las clases, pero eh, les voy a mostrar unos métodos que se realizaron. Estos métodos son de secuencia para tener una idea de, o sea, de lo que se necesita realizar paso a paso, secuencia por secuencia. Y entonces, por ejemplo, para actualizar, eh, siempre se pone de principio una clase y lo vamos a llevar al domain. Primero, pues se busca el que se actualice, después se busca esa entidad, se actualizan los datos y por último se actualizan esos datos en los formularios. Esta es la primera parte de un proyecto del Model Factory. La otra parte del Model Factory se llama UI. La UI es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esta parte del proyecto es la que a nosotros nos dice o nos refleja lo que va a necesitar nuestro usuario. Esto es lo que va a ver nuestro usuario y estos son los procesos que sí, que nos llevan al propósito y que el usuario hace y lo que hace que el usuario reciba lo que necesite. Entonces, por ejemplo, en el UI tenemos los métodos del domain. Eso sí hay que resaltar. En el Eclipse se sabe que son métodos
diferentes para el UI y para el domain, porque se instancian diferente y porque tienen propósitos diferentes. Primeramente tenemos los contenedores en el UI. Tenemos el contenedor del CRUD, del libro, del autor, del proveedor, de la reserva del libro y de la factura. En cada uno tenemos métodos de crear, implementar y enlazar los modelos. ¿Esto con el objetivo de qué? De que cada vez que el UI va a crear algo, nosotros tenemos una secuencia de creación. La UI crea los contenedores. Y para tener esto, creamos un diagrama de secuencia que expresa estos procesos con los contenedores. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos que una clase implementa al UI y el UI después va a crear cada uno de los contenedores. Entonces, explicando esta parte de acá, el UI crea el contenedor CRUD autor, después lo enlaza a la UI, o sea, lo hace parte de él. Es como si creara un hijo y después lo implementa. ¿Qué es que lo implemente? ¿Qué hace que se vuelva funcional? Que no sea solo una creación y, y no se realice el proceso debido con el contenedor. Asimismo con el contenedor libro y también con el contenedor de factura. Todo podemos ver que cada vez que se crea va al nivel del contenedor, después siempre de la UI, o sea, de la rama de la UI vuelven a enlazar los modelos y por último se implementa. Y para implementarlo también vuelve al contenedor. ¿Por qué? Porque crear e implementar son operaciones que se van a hacer sobre el contenedor y enlazar es una operación que se realiza desde la información que creamos en el contenedor a la UI y así sucesivamente con todos los contenedores. Acá se puede apreciar el contenedor CRUD de factura. Aquí se puede ver cómo se crea el contenedor CRUD del proveedor. Y por último, está el contenedor CRUD de la reserva del libro y también el contenedor CRUD del subcontratado. Ay. Acá pues las líneas van hasta el final porque el diagrama la verdad es que queda muy largo, tiene muchos pasos porque esto implica que la UI crea todos los contenedores. También debemos tener en cuenta que cada CRUD tiene operaciones para realizar. Si vamos a explicar una entidad con las operaciones, vamos a empezar por el actualizar autor. Actualizar viene de una clase a la UI. ¿Y qué se pide? Que se actualice y que se le envíe el CRUD del autor. ¿Por qué? Porque en el CRUD es donde vamos a realizar esa operación, la operación de actualización. Y esa operación es básica o es siempre parte del CRUD. Después se le pide a la UI que con el domain lo actualice y se le envía el mismo CRUD. ¿Por qué? Porque es que cuando se desea hacer algo desde la perspectiva del usuario, debe ser implementada para el usuario y para nosotros como empresa. Y nosotros como empresa somos el domain. Cada tipo de estas cosas que son actualizar, borrar, crear o listar, son operaciones que deben ser, eh, se puede decir que rectificadas por por ambas partes del Model Factory. Acá el ejemplo es borrar, entonces se realiza lo mismo. Se pide que lo borre y se le envía al CRUD. Y después
se le pide al domain que lo borre y se le envía al CRUD. Esto es un proceso que se debe hacer con todos. Entonces, por ejemplo, acá está el de crear autor. Se hace lo mismo, primero se envía a la UI y después se envía al domain. ¿Por qué? Porque cada vez que creemos un autor, eso no es solo importante para la UI, o sea, para el usuario, sino para nosotros, porque nosotros queremos tener la información y queremos implementarla siempre para guardarla o para guiar a los clientes. Puede que en un futuro un cliente quiera crear un nuevo proyecto y nos busque y no esté muy seguro y nosotros vamos a tener la información que se necesita para guiarlo, para asesorarlo. Y ejemplo, está el listar. El listar se hace lo mismo para la UI y se hace lo mismo para el domain, porque como ya se hablaba, es necesario. Y puede que no se vea la importancia de enviar la información al domain, pero si el domain no existiera, no se podría realizar el UI, porque la base para nosotros es el domain, porque del domain podemos crear las operaciones del UI, podemos implementarlas y podemos hacer que todo funcione. Entonces aquí en estos diagramas de secuencia se puede ver la importancia de generar orden y una secuencia entre la UI y entre el domain. Vamos a explicar los contenedores. Primero que todo, tenemos 6 contenedores de CRUDs: el autor, factura, libro, proveedor y reserva libro, y por último subcontratada. Cada uno está compuesto de un CRUD generado por ViewModel que tiene operaciones básicas, las de crear, implementar, enlazar modelo, y tiene un contenedor de listado de autores. Aquí nos referimos a que un contenedor pertenece a un CRUD y este contenedor es como hijo del CRUD. Este le pertenece a este, y este contenedor de listado de autores del ViewModel es muy importante para el futuro, porque con esta información se van a realizar diversas operaciones. Aquí se expresa lo mismo. Aquí está el autor, la clase del autor, y esta clase le pertenece al contenedor de listado. ¿Qué pasa? Que cada vez que vamos a crear un autor, esta relación tiene que existir porque tiene que hacer parte de un contenedor de listado de autores. Por eso es que aquí la relación es de uno y aquí es de muchos, porque es que pueden haber muchos autores que pertenezcan a un contenedor que tenga un listado de los autores. Es muy importante entender bien esta relación, porque este diagrama de clases expresa el orden en cómo entra la información. Bueno, y vamos a proseguir con el main. El main del autor crea dos hijos, que uno es el detalle y el otro es el maestro. La diferencia entre el contenedor detalle al contenedor maestro es que el contenedor detalle es la parte en donde el usuario hace detalladamente o expresa detalladamente su información para que nosotros la guardemos. Y el contenedor maestro es donde está toda la lista de la información de ese usuario. Por eso es que se crea este diagrama anterior. Si creamos este equivaldría al detalle. ¿Por qué?
porque cuando alguien llena detalladamente un formulario o a alguien se le pasa un formulario en una hoja, es muy necesario que después se guarden todos los formularios de todas las personas. Entonces, esto es el detalle, al detalle de cada persona. Y este equivaldría al maestro. ¿Por qué? Porque el maestro va a guardarnos todos los detalles que hemos hecho de ese usuario o en este caso de ese autor. También pues hay que tener en cuenta que por el contenedor solo se crea un detalle y un maestro. Y que el maestro pues tiene autores. Es lo mismo que se expresaba ahora, sino que son diagramas de clases diferentes para tener como una perspectiva de las operaciones que se desean realizar. Bueno, ahora sí vamos a proseguir con el diagrama de secuencia de el autor. Se sabe que los diagramas de secuencia son una herramienta muy importante porque cada diagrama de secuencia genera un orden en los pasos que se deben realizar para cada operación de nuestra empresa. Los diagramas de secuencia son muy importantes porque es que gracias a estos diagramas vamos a tener claro el orden de los pasos o la secuencia que debe ser realizada cada vez que necesitemos realizar una operación. Si, por ejemplo, necesitamos crear un autor y tenemos el orden de los pasos, como ya se había mostrado anteriormente, que se pide que se le crea la UI y se le pide que se le crea el domain, nos vamos a evitar muchos problemas a futuro, porque cuando tenemos claros los pasos o los tenemos realmente implementados, no hay razón de por qué equivocarse a futuro o tener problemas. Y por eso vamos a explicar el CRUD del autor, el diagrama de secuencia. Entonces primero se le pide a una clase que se cree el contenedor CRUD y el contenedor CRUD ya habíamos visto anteriormente que tiene un detalle y que tiene un maestro y que este maestro tiene un autor ViewModel. Primero, el contenedor CRUD, que como habíamos visto anteriormente es como el papá del resto, va a pedirle que cree, acá le pide que cree el contenedor detalle, lo enlaza y acá le pide que cree el contenedor maestro y lo enlaza. Por último, se va a pedir que se implemente y que el contenedor maestro cree el autor ViewModel. Entonces, aquí pues se puede ver el orden de los pasos y así es como se realiza para cada CRUD. Ejemplo, acá podemos seguir visualizando que en este contenedor tenemos como la misma estructura que se había mostrado en autor. Aquí tenemos los mismos contenedores. El CRUD crea el detalle, crea el maestro y el maestro crea el proveedor. Y en este diagrama de secuencia se pueden ver los mismos pasos que se implementa, se crea y se enlazan los modelos. Ok. Ahora, explicando por último en el ROWS, en nuestra estructura del ROWS, el Model Factory es, por decirlo así, la entidad que guarda nuestra empresa y se divide en dos. Se divide en el UI y en el domain. Y el UI tiene las mismas operaciones del domain de los CRUDs y nuestros CRUDs son 6 que ya fueron mencionados anteriormente y
por estos CRUDs es que se crea la parte de visualización para nuestro usuario. El Model Factory los crea, pero el UI y el domain siempre deben estar asociados. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar el domain sin el UI y el UI sin el domain, porque cada uno necesita del otro. El domain es nuestra perspectiva como empresa, pero si como empresa no tenemos en cuenta al cliente, que sería el UI, no sería posible realizar ciertas operaciones. Y aquí pues se termina la explicación en el ROSE. Bueno, aquí ya estamos en el Eclipse y se va a explicar toda la estructura que se tiene. Cada vez que se implementa un EMF, de ejemplo del ROSE, se crea un paquete o una carpeta que tiene varias carpetas. Que la primera se llama .edit, .editor, .model y .test y .views. Se debe recalcar que lo que es .views y lo que es .model se crea en base del .edit, .editor y el .test. Entonces, el .model y el .views genera como la imagen o los CRUDs visualmente que ya se pueden utilizar por los usuarios. En la empresa tenemos una cantidad de paquetes muy importantes porque aquí se guardan todos los contenedores, cada contenedor con su implementación y con su útil. Acá se ve el de factura, libro, proveedor, reserva al libro y subcontratado. También se tiene el domain, la implementación, el útil, la implementación de nuestra empresa, el UI de nuestra empresa, el domain normal, el UI de implementación y el UI del útil y el útil de nuestra empresa. Cada vez que queremos generar operaciones o CRUDs, se debe crear ciertos métodos que nos ayudan a generar toda esta interfaz para nuestros usuarios. Acá, por ejemplo, se tiene el set de la empresa, se tienen las listas que se habían dicho que eran muy necesarias cada vez que se creaban los contenedores. Se tiene lista por cada uno. Y acá tenemos las operaciones básicas de los CRUDs. Acá se va a explicar con el autor y se va a tener en cuenta todos los atributos. Primero pues se llama del domain el autor, y para actualizar un autor primero se debe buscar un autor y obtener la herramienta con que lo vamos a buscar. En este caso es el ID. Después se llama del proyecto el UI, el contenedor del que hace parte esta operación. En este caso es el contenedor CRUD del autor porque vamos a actualizar un autor. Y se necesita el contenedor detalle y ahí se genera un autor y se consigue una instancia para crearla. Se cambian toda la información del ID, la nacionalidad y del nombre y pues se agregan al listado. Esos son ejemplos de actualizar. Igualmente se hace con factura, se llama el domain, después del UI, se le cambian la información y se utiliza para ingresarla a una lista. Acá vamos a seguir con los métodos de crear autor. Crear autor recibe el CRUD que está en modo formulario,
siempre se llama el domain, se crea una instancia y después se llama LUI, se llaman los contenedores. Este crea una instancia y lo que se hace es obtener la información para guardarla. Aquí es como se muestra. Y por último, después de obtener la información para el formulario, se obtiene el contenedor del listado de autores y se agrega el nuevo autor que acabamos de crear con esta instancia. Igualmente se hace con los otros CRUDs o con las otras entidades de los CRUDs que son factura, libro, reserva libro y contratado. Estos son otros tipos de actualizar porque se recibe el CRUD y los que se habían explicado arriba recibían el elemento con el cual se iba a actualizar. Y en este caso vamos a explicar el crear un proveedor. Crear un proveedor, primero recibe el contenedor, después crea la instancia y se llama LUI para que ese contenedor nos dé la información de ese proveedor. Para crearlo se busca el set, se obtiene del formulario del detalle. En el detalle es donde el usuario mete la información. Entonces ahí ejemplo, se pone el nombre y el precio. Y por último, se dice que el formulario obtiene el contenedor del listado de los proveedores y a este listado se le agrega nuestro proveedor ya creado. Ahora vamos a explicar una parte del UI. El UI nos va a representar las operaciones al nivel del cliente. Por ejemplo, acá tenemos este método que nos permite obtener el domain. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que están unidos en un model factory. Igualmente, lo que es el domain tiene un método para obtener el UI para generar operaciones. Acá, por ejemplo, tenemos un get del contenedor de la reserva del libro. Acá lo que se hace es retornarlo porque cada vez que se llama en un get, nuestro objetivo es devolverlo. Acá tenemos, por ejemplo, un set del contenedor de la reserva del libro. Acá se puede mirar que está creando o sí, lo está mirando la manera de cambiar la información de ese contenedor. Aquí también se hacen operaciones del get, pero con otros contenedores. Y se siguen creando operaciones, las mismas operaciones de crear, de buscar para cada uno. Ahora se va a explicar un método muy importante que es el implementar modelo. El implementar modelo es el que hace que todo lo generado en nuestro Eclipse funcione y se una con la información que ya teníamos estipulada en el rows. Entonces, si no está creado, ejemplo, el contenedor del autor, se va a llamar al contenedor, se va a crear una instancia y se le va a pedir a la empresa, al paquete de la empresa que llame el UI, que llame al contenedor, que llame el factory de ese contenedor, la instancia y que lo cree como un view model. Después de eso se le dice que haga el set de ese contenedor y se le envía nuestra instancia. Igualmente eso se hace con todos los contenedores. Aquí está factura,
Aquí está el libro, proveedor, reserva el libro y subcontratado. Al final, pues se tiene que esto se obtiene y se implementa. Ya eso es todo por el video del Model Factor y muchas gracias.